Desde República Dominicana y el mundo, bienvenidos. Esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio. Lluvia por mucho en Santo Domingo. Sin embargo, como quiera, estamos aquí honrando el compromiso de cumplir con ustedes, llevándoles este contenido de salud, como ustedes están acostumbrados ya por más de 15 años en tu radio, Radio Fit, el mundo del fitness y por supuesto de la salud. Hoy vamos a hablar un tema que definitivamente es muy importante para todo el que nos escucha y es algo de lo que siempre se ha hablado en la comunidad del fitness. Se habla del tema de obesidad. Sin embargo, vamos a verlo en un sentido muchísimo más amplio. Vamos a ver toda la conexión que tiene esto en términos de salud, las posibles enfermedades que pueden venir a causa de la misma, enfermedad también como obesidad cerebral. ¿En serio el cerebro puede estar obeso? Todo eso lo vamos a descubrir en la tarde de hoy en esta entrega especial de Radio Fit y para eso pues contamos como de costumbre con un profesional que tiene todo el aval, por supuesto, para hablar sobre este tema y pues ya Giselle había tenido una primera interacción con él en Giselle Mueces Podcast, que ustedes pueden seguir ese podcast en YouTube y en todas las plataformas digitales. Sin embargo, algunos temas quedaron ahí inconclusos y para toda nuestra audiencia que nos sigue aquí a través de Sol FM, pues vamos a conectar con esa información. Así que sean todos ustedes bienvenidos a Radio Fit con este tema especial que tenemos para ustedes en la tarde de hoy. Giselle Mueces. Bien, Rey, la invitación de podcast está hecha, todavía no hemos grabado ese podcast, eso viene. Pero bueno, ya el doctor está aquí en cabina en Radio Fit, es el doctor Carlos Lebrold, que por lo que hemos visto cuando comenta los contenidos que subimos, es una persona sumamente preparada, lo cual me merece muchísimo respeto. Me encanta la gente que estudia, se actualiza y que maneja al dedillo su área. El doctor Lebrold, que está con nosotros, Lebrold, es un apellido francés, va a estar hablando todo sobre obesidad, que es parte de su expertise. El doctor es nutriólogo clínico, obesólogo, dietista. Y con él vamos a estar discutiendo todos estos temas que Rey nos indica. Además, lo que ustedes quieran preguntarnos, con cualquier sugerencia, comentario, inquietud, pueden hacerlo a través de nuestras líneas directas aquí en la cabina y a través de nuestros live. Chicos, ¿tienen las líneas para compartir? Claro que sí. Tenemos por aquí el 809-540-1065, que es la línea local. Tenemos el 1-809-200-1065, que es la línea para los que nos escuchan desde el interior, y tenemos nuestra línea internacional, el 1-833-610-1065. También nos pueden ver por la página de Sol, www.solfm.com. Ok, y agregando, tenemos los live Raymond Moreta, así mismo como suena, Julie Sagón con S-I-J, ahí está su live, el nuestro Giselle Mueces, y el doctor está en Instagram como @un estilo de vida fit, que es lo que él promueve. Doctor, bienvenido a la cabina de Radio Fit. Y antes un paréntesis, Romer, Romer está me debe 5 minutos. Me debe 5. Dice que son dos. Ya él rebajó. Doctor, bienvenido a la cabina. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. El placer es mío de estar compartiendo con ustedes el tema que nos apasiona, que es la obesidad. Ok, Doc, vamos a empezar con eso mismo. La obesidad muchas personas la malinterpretan como una decisión personal, como que simplemente nos gusta comer mucho, malos hábitos, pero realmente sabemos que es una enfermedad como tal. Correcto. Y tiene muchísimos factores. ¿Podemos definirla y por qué se produce la obesidad? Sí, fíjate, comenzaste con un tema que es un tema tabú, es un tema revolucionario inicialmente, que es la parte de la normalización de los hábitos y la parte del romanticismo frente a la obesidad. Yo no estoy muy de acuerdo con eso porque desde el punto de vista de lo que manejamos, la obesidad es un trastorno, un problemita de salud que tiene que ver principalmente con una patología crónica. Ya hace unos años entró dentro de catalogarla como una enfermedad crónica. ¿Y cuál es la enfermedad? Bueno, la enfermedad es un desbalance, un aumento de lo que es el tejido adiposo. El tejido adiposo es la grasa, principalmente esa grasa visceral, esa grasa abdominal, la cual tiene un componente inflamatorio de base, que es lo que da el traste con las patologías crónicas no transmisibles. Inclusive, en esta semana se celebró el Día Internacional de la Lucha contra la Diabetes y el día antes es el Día Internacional de la Lucha contra la Obesidad. Estamos hablando del 12 y el 13, uno al lado de otro. Y inclusive ya se está hablando en escenarios internacionales y aquí inclusive los médicos ya estamos cambiando el término, estamos hablando de diabesidad. O sea, obesidad y diabetes juntos porque es un vínculo muy estrecho entre una patología y otra. Doctor, entonces definitivamente obesidad no es un descuido. No. Una persona obesa no es una persona descuidada. No. ¿Cómo podemos definir eso? Fíjate qué es lo que pasa. Existen personas que definen la obesidad desde su especialidad. Por ejemplo,
he visto en múltiples medios que hablan de que la obesidad es un problema de ansiedad frente a los alimentos. Uno. Okay. Es un problema sobre... O sea, eso lo dicen los psicólogos. Te lo dice una persona que maneja conducta alimentaria, por ejemplo. Okay. Por ejemplo, otra persona que maneja psiquiatría te dice algo similar. Entonces, por ejemplo, la obesidad ya se sabe que es un problema metabólico complejo, número uno. Número dos, es un problema que no solamente inicia desde la vida intrauterina. Por ejemplo, arranca. Sí. Porque, por ejemplo, se sabe que niños de madres diabéticas, niños de madres que ganan peso durante el embarazo, jovencitos que no son lactados, que no se conforma esa microbiota en ese tiempo inicial, son jovencitos que van a padecer de ganancia de peso a temprana edad, adiposidad a temprana edad. Eso se llama rebotes adipositarios y eso predispone desde el punto de vista epigenético a la situación de diabetes y obesidad también. Cuando hablamos de epigenética nos referimos a genética y a qué más. Epigenética lo que te quiere decir son las modificaciones que se producen dentro del ambiente intrauterino por modificaciones externas. Ok, cosas que pasan con ese bebé relacionadas con la madre. Por el medio, exacto. En este vínculo sería la madre, que es la que obviamente tiene la relación con el medio externo. Exacto, o sea, hábitos de la madre, externos en sentido general. Doctor, esa pregunta que Rey hace de que no es un tema de descuido, pero sí va muy de la mano que a todo aquel obeso realmente tiene una ingesta altísima calórica. Sí. Y por eso mayormente está la obesidad. Ahora, ¿cuáles son las otras concausas o causas que llevan a padecer esta enfermedad crónica, la obesidad? Fíjate, del 10 al 5% están las causas desde el punto de vista genético y las causas desde el punto de vista endocrinológico. Por ejemplo, la gran mayoría de la gente te va a la consulta y te dice, el problema mío es el tiroides. No hay tiroides. Cuando tú le haces el expertise y le haces toda la parte que tiene que ver con el historial clínico, las analíticas de base, no hay tiroides. El problema es totalmente diferente. O sea, fíjate cómo se vinculan diferentes cosas. Pero la obesidad, el problemita es multifactorial. Como toda enfermedad crónica existen factores modificables y factores no modificables. Cosas que puedo cambiar y cosas que no puedo cambiar. ¿Qué no puedo cambiar? Género, no puedo cambiar mi sexo. Okay. No puedo cambiar mi genética. No puedo cambiar mis hábitos. Bueno, mis hábitos sí. Sí. Pero, por ejemplo, sexo, mi genética, por ejemplo, si mis padres y madres fueron obesos, yo tengo gran posibilidad de ser obeso a temprana edad. O sea, es hereditaria. Eso yo no lo puedo cambiar. Eso es como mi sangre. Si mi sangre es positiva, esa es mi sangre. No lo puedo cambiar. Pero ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo modificar? Mis hábitos, el ambiente y dentro de los hábitos, alimentación y actividad física. Eso sí lo puedo cambiar. No sé si las chicas están de acuerdo, pero me gustaría saber, dentro de esas personas que tienen un cuadro que no lo pueden cambiar y que viene quizás condicionado hacia la obesidad, ¿qué puede hacer? O sea, ¿cuáles son esos factores que sí? Excelente pregunta. ¿Y qué puede hacer? Excelente pregunta. Fíjate, esa pregunta yo la hago, eso que tú me estás diciendo, lo hago yo de hace alrededor de 20 años. Vaya, la persona indicada. Ese es su trabajo. ¿En qué sentido? Fíjate, yo no puedo, de parte de mi padre, todos son diabéticos. La diabetes también es una enfermedad multifactorial. Okay. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer para que esa enfermedad que ya yo la tengo genéticamente codificada en mí no se exprese? Esa es tu pregunta. Muy bien. Y excelente. Entonces, ese tipo de cosas, yo lo que no puedo darle es la parte ambiental. Ese ambiente que en medicina y en nutrición conocemos como ambiente obesogénico. Ese ambiente en el cual como iniciamos el programa, se consumen alimentos de alta densidad energética. Cuando estamos aquí nosotros no hablamos de calorías. Alta densidad energética. ¿En qué alimentos podemos ilustrarlo para nuestra audiencia? Alimentos, por ejemplo, que están, alimentos que tienen, por ejemplo, azúcares añadidos, alimentos que utiliza, por ejemplo, la industria alimentaria, que utiliza, por ejemplo, jarabe de maíz rico en fructosa en alimentos industrializados. Okay. Y esos tipos de alimentos van a modificar, a cambiar múltiples cosas que van a alterar nuestro medio interno y nos pueden a nosotros ganar peso, y ese tejido adiposo es el que obviamente se vincula con las patologías crónicas. Pero o sea, mayormente los ultraprocesados. Correcto, correcto. Respondiendo a tu pregunta, por ejemplo, ¿qué yo puedo hacer para que eso que genéticamente yo tengo codificado no se exprese? Bien. Modificar el ambiente. El ambiente incluye alimentación, actividad física y mantener un peso correcto, oscilar entre un peso. Okay. En mi caso, los últimos 20 años yo he oscilado entre 166 y 176 libras, entre esa 10. Y ese es el peso que yo me manejo
desde el punto de vista de salud para mí. Entonces esa pudiera ser una alternativa. Cuando usted dice para usted es relativo sí, a la estatura. A su índice de masa corporal. No necesariamente. No. Y eso quería que, muy importante, tú tocaste un tema que a mí me encanta, porque el índice de masa corporal, independientemente de que es la herramienta inicial que se marca para el diagnóstico de obesidad, no distingue obesidad. Paso a explicar. No, claro. Tú solamente. Ayúdenos ahí. Sí, es verdad. Paso a explicar. Tú solamente tienes dos variables, que es peso y talla. Una persona musculosa, tú le haces peso y talla, pero esa persona te puede dar 29 de IMC, ¿Te marca obesidad? o 31 y te mata obesidad. Pero ¿qué pasa? No te dice si es la parte de masa muscular en exceso, pero tampoco te dice si es grasa. Entonces ahí entra un componente importante que se llama antropometría. La antropometría se puede hacer desde el punto de vista indirecto o doblemente indirecto. Está la antropometría convencional, pliegues cutáneos, perímetros, entre otras cosas. Es un poco más rústica. Exacto, pero también está la parte que últimamente ha tomado mucho auge, que es la bioimpedancia. O sea, la parte... Okay. Lo vamos a decir marca porque no, pero la bioimpedancia. Okay. Y hemos visto realmente que personas muy delgadas son obesas. No es la tanita, esa máquina, no es la tanita. No. La bioimpedancia te da prácticamente tu composición corporal completa. Wow. Yes. Comentaba, doctor, que hemos visto en otros programas que hemos hablado acá precisamente sobre obesidad y demás, que tenemos personas delgadas, incluso muy delgadas, que sí son obesas. Siendo delgadas. Siendo delgadas. Que el doctor iba diciendo con el tema de índice de masa corporal, cuánto tengo de grasa, cuánto tengo de músculo. Por ahí va el asunto, ¿verdad? Un delgado puede tener obesidad. Fíjate, en eso existe también una parte genética en esta parte. Por ejemplo, hay personas que se comportan metabólicamente más inestables teniendo unas libritas por encima que uno que siempre fue obeso. ¿Cómo así, doctor? Facilísimo. Hay algo que se llama un concepto que manejamos en obesología que se llama rebotes adipositarios. Suena un poquito complicado, suena muy mal pero mira que es rápido. Mira qué fácil lo voy a explicar. Tu tejido adiposo tiene la capacidad de, en medicina conocemos ese término como hacer hiperplasia. Hiperplasia es un aumento en número de células. Ese aumento en número inicia principalmente en las primeras etapas de la vida, en los primeros 2 años, pero el segundo rebote se hace pasando de la adolescencia a la adultez joven, entre los 17 a 19 años. Normalmente se hacen 2 rebotes adipositarios. ¿Qué hace eso? Eso determina la totalidad de células grasa o tejido adiposo que yo voy a tener en mi cuerpo. Wow. Entonces, hay personas que por epigenética, como hablamos ahorita, en vez de hacer 2, te hacen 3. Durante su o te hacen 4. Entonces, al hacerte más rebotes adipositarios, tienen la mayor capacidad de almacenar más grasa. Y eso se comportan metabólicamente. A eso se llama paradoja de la obesidad, porque tienen más capacidad de almacenamiento de grasa, porque tienen más número de células. Y no hacen lo que se llama lipotoxicidad, que es un término un poquito complicado que vamos a tratar de desenmascarar. Pero la paradoja es que... En español, el que te hizo 2 rebotes tiene menos capacidad de almacenamiento de grasa. Tiene esta cabina nada más, se llenó. Entonces, cuando la grasa se llena, va a buscar otro sitio y eso se llama migración grasa. ¿Qué pasa? Esa capacidad se llena más rápido. Y al llenarse más rápido, porque tiene menos espacio, va a presentar las comorbilidades de la obesidad con más facilidad. Por ende, etnias como las orientales, chinos, filipinos, tienen un problemita. Y es que la gran mayoría son pequeños y son delgados. Y flaquitos, sí. Entonces, cuando tienen, por ejemplo, los que ya están dominicanizados, que tienen 2 y 3 generaciones, esos son gorditos, porque los papás siempre fueron así. Esos gorditos se comportan metabólicamente más inestables. ¿Por qué? Porque los rebotes adipositarios fueron menos por la etnia. Por ende, cuando están en sobrepeso, puede llegar esa persona a tu consulta con una dislipidemia, como si fuera un obeso. Y tú dices, pero ven acá, ¿y por qué? Bueno, por los rebotes. O sea, digamos que es un organismo, un cuerpo, un recipiente que vino naturalmente con menos capacidad de aguantar esa obesidad. Más fácil, por así todavía. Sí. El que siempre fue delgado y por situaciones de trabajo tiene una mejor posición económica y comienza a ganar peso. Tiene problemas. Y comenzó a hacer la barriguita del flaco, que es encima de la correa. Barriguita cervecera, como dicen. Esa barriguita es problemática. Ese se te comporta metabólicamente más inestable que uno que siempre fue obeso, porque él fue flaco en su vida inicial. Entonces los rebotes fueron menos. O sea, porque nosotros somos seres que nos adaptamos al final. Los seres, correcto. Ya entendí. O sea, que ese mínimo de grasa extra que le puede llegar a esa persona con esos 2 rebotes le afecta más que a una persona obesa, por así decirlo. Toxicidad lipídica.
que se llama ese término. Doctor, ¿los rebotes son algo esperado, deseable y propios del desarrollo? Correcto. ¿O es algo que podemos manejar a nuestro antojo? Son deseables en el 1, 2 y 3 rebotes, dependiendo de la etapa que se encuentran. Obviamente, cuando hay modificaciones epigenéticas, como las hablamos ahorita, los hijos de madre diabética, y esas modificaciones que se hacen en la primera infancia, pueden hacer 3 o 4, inclusive para eso puede producir más problemas a nivel. Eso está fuera de nuestro control, correcto, la cantidad de rebotes que hagamos. O sea que ahí está la parte que no podemos cambiar ni dominar. La otra es los hábitos. Doctor, en estos días, como le comentaba, tratamos el tema del cerebro obeso y se nos fue muy técnico y las personas no lo entendían. Entonces, si pudiéramos ponerlo un poquito llano, ¿qué es eso del cerebro obeso? ¿Es una tendencia realmente de que quien es obeso tiene una condición específica en el cerebro? Fíjate, cuando se habla de cerebro obeso se está hablando principalmente de hábitos. Hábitos principalmente. Principalmente hábitos nutricionales. ¿Qué pasa con la obesidad? La obesidad impacta a nuestro cuerpo en los diferentes sistemas. Pero esa parte del cerebro del obeso lo que te habla es de la conducta alimentaria que una persona tiene frente a los alimentos. Paso a explicar. Una persona, por ejemplo, que se críe o que se desarrolle dentro de un ambiente obesogénico, papá, mamá con obesidad, tiene más tendencia a padecer obesidad a temprana edad, pero también desarrolla lo que se llaman hábitos nutricionales. Esos hábitos conductuales que tienen que ver con nutrición se desarrollan en los primeros 6 a 8 años de vida. Claro. Por ejemplo. Se enseñarles a comer. Correcto. Por ejemplo, las comidas tienen lo que se llaman, producen en nuestro sistema lo que se llaman placeres evocados. Ay, sí. Cuando tú tienes una comidita que es la que a ti te gusta. Aquí suspiramos. Sí, todos. cuando tú tienes una comidita que es la que a ti te gusta, desde que tú entras y tú empiezas inhalas, exacto, salivas, quieres, te da el deseo, tú la ves bien colorida, tú la ves bien adornada. Desde entonces, que uno empieza a llamarla chiquita, por ejemplo, ese arrocito, esa carnita, ese guandulito. A ponerlo diminutivo. Sí, exactamente. Yo quiero un heladito. Entonces ¿cuál es el problema? El problema es que múltiples, por ejemplo, pasa de forma hasta indiscriminada. A nosotros nos condicionan desde pequeño. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si en mi caso yo practicaba artes marciales desde pequeño. Gané una medalla. Gané una medalla. Bien, perfecto. Vamos a celebrar esa medalla. Comiendo. ¿Cómo la vamos a celebrar? Bueno, con tu comida favorita. Helado. Entonces tú vas creando lo que se llama comidas confort. Ay, sí. O sea, yo me siento bien con esa comida. Entonces, cuando tú estás bajo situaciones de estrés, en el trabajo, la pareja, lo que sea, tú vas a buscar el confort en esa. Entonces, ahí comienza la parte de lo que es el cerebro del obeso. Porque yo voy a buscar el reward, mi recompensa en ese tipo de alimento. Doctor, hasta cuando estamos, con síndrome premenstrual, tenemos alimentos que nos dan esa tranquilidad. A eso me voy, doctor. ¿No es algo instintivo, un tema de que tengo estrés y el cortisol me hace buscar esos alimentos? ¿O es algo que me enseñaron entonces? No, y la palatividad del alimento. Claro. La palatividad es la capacidad que tiene ese alimento de producir modificaciones a nivel de las papilas gustativas y tu cerebro. Por ejemplo, fuiste a comerte el heladito. Cogiste helado y lo primero que tú haces es que te metes la primera cucharada que tú haces esto. Pero eso no es malo. Entonces está bueno. ¿Por qué? Dios. Porque cuando tú haces eso, esas comidas carbograsas, que casi siempre las carbograsas que pasan, esas partículas se desprenden y pasan a la parte posterior de la faringe. La faringe es un órgano que tenemos que tiene que ver con la olfacción y también con la deglución. O sea, que comunica la cavidad nasal con la cavidad oral. Pasa la retrofaringe. Pero eso no se queda ahí. O sea, olores, sabores están combinados. Claro. Entonces, ese olor pasa a la parte anterior donde está el nervio olfatorio y fija ese aroma. Por eso es que esa comida es adictiva. Claro. Porque cambia los patrones frente al alimento. Y no pasa eso con el brócoli, por ejemplo. O sea, realmente no pasa eso. Para nada. Vuelvo y lo repito, la gran mayoría de esos alimentos, las carbograsas hacen ese tipo de cosas. Doctor, hablamos usted decía de los alimentos que normalmente el cerebro graso responde a digamos que a ese placer que nos causa la comida, pero ¿qué pasa con las personas que son obesas, pero uno ve que realmente comen poco? ¿Qué pasa ahí? Porque muchas veces conozco casos de personas que dicen, no, pero ella es gorda porque come muchísimo, pero no es verdad. Sí. Pero hay que ver también la densidad de los alimentos. Buenísimo, doctor. Exacto. Esa es una buenísima pregunta para responderla tras la pausa, porque hay gente que come mucho y no engorda, hay gente que come poco
Y engorda. ¿Qué es lo que pasa ahí? Mucho. Y aparte de esa, doctor, el tema entonces, si de niños no nos enseñaron a que esos alimentos son de recompensa, de adultos no los voy a querer, no los voy a necesitar, ¿eso es posible? ¿Eso es cierto? Sí, vamos. Balance, variedad y moderación. Buenísimo, ya venimos. Vamos a la pausa.